Hoy vamos a estar en la carta a los Hebreos. Vamos a estar en la carta a los Hebreos hoy y hoy les voy a explicar algunas cosas muy importantes que hay allí para nosotros como creyentes. Carta a los Hebreos. Entonces vamos a estar poniendo los versículos aquí para aquí. Vamos a poner los versículos de Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4. Carta a los Hebreos. Estas son unas advertencias a los cristianos. Advertencias a los cristianos. Entonces vamos a estar aquí. Esta es una advertencia sobre la ociosidad. Entonces la primera es advertencia sobre la ociosidad. Todos sabemos qué es ociosidad, ¿cierto? ¿Qué es ser ocioso? ¿Qué es? Dedicarse a nada. Bueno. ¿Cómo dice el texto entonces? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos pedido. No, ¿cómo dice? Bueno, es importante. Es importante que no dependemos de lo que pedimos, sino de lo que oímos. Primer principio importante que debemos entender y interiorizar, grabar en nuestra vida. Dependemos de las promesas de Dios. Entonces, la vida suya se sostiene por las promesas de Dios. Las promesas de Dios son las que lo hacen orar a usted. Las promesas de Dios son las que nos hacen orar. Entonces, ¿qué es primero? Lo que Dios nos ha dicho. Entonces, les he relatado en otras oportunidades la razón por la que este escrito se hizo. El escrito a los hebreos se hizo a los cristianos. Los primeros oyentes de estos escritos y lectores y oyentes fueron los cristianos del primer siglo, que tenían una problemática grande, una indecisión sobre ser cristianos o volverse a la ley. Entonces, este escrito se hizo para fortalecer a los cristianos, para que no volvieran atrás, Entonces, vamos a ver algunas advertencias que hay, que fueron hechas a esos cristianos y que también son hechas a nosotros que vivimos hoy en el siglo XXI. Ellos vivían en el siglo I, donde se enfrentaba una tremenda persecución por ser cristiano. Los mismos cristianos que estaban en las congregaciones estaban asediados por los judíos, tratando de volverlos a llevar a la ley, porque les decían, la gracia sola sin la ley no sirve, hay que obedecer la ley. Entonces muchos estaban confundidos. Este escrito se hizo para eso, para decir
¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana, no la vida judía, sino la vida cristiana. ¿Cómo es? ¿Cómo se debe vivir después que Dios nos ha elegido? ¿Quiénes se sienten elegidos? ¿Usted cree que Dios lo eligió? Bueno, si cree que Dios lo eligió, usted es creyente. Lo que dijimos el otro día, ¿cierto? Entonces usted es creyente. Usted cree que Dios lo eligió. ¿Usted cree que Dios llamó a Abraham? ¿Cree que Dios llamó a Abraham? ¿Cree que Dios lo llamó a usted? Así como Dios llamó a Abraham. Abraham era un inconverso, un día Dios lo llamó. Así como Dios llamó a él, lo llamó a usted. Y ya, listo, entonces usted no se sienta afuera. Usted siéntase adentro, Dios me llamó. ¿Quiénes de ustedes tienen defectos? ¿Quiénes tienen imperfecciones? ¿Cómo? ¿Todos? No, diga usted si usted tiene. ¿Tiene usted? Bueno, listo. Pero todos dijeron amén, ¿cierto? Pero estamos elegidos. Estamos llamados por Dios aquí. Pero tenemos defectos, ¿cierto? E imperfecciones. ¿Por qué nos reunimos a culto? ¿Por qué venimos a culto? ¿Se necesita venir a culto? Se necesita venir a culto. La iglesia nos salva, pero necesitamos la iglesia para ser salvos. Así de sencillo. La iglesia nos salva, el que salva es Jesucristo, pero necesitamos la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo, necesitamos tener comunión y estar ahí. Entonces, el pueblo hebreo tenía una situación en ese momento, sobre todo los cristianos que se convirtieron antes del año 35, entre el año, unos 8 años, los primeros 8 años de la iglesia, la conversión de judíos fue bastante. Entonces los cristianos eran judíos. La iglesia de Santiago, a la que escribió Santiago, esa iglesia todos habían sido judíos y estaban ya de creyentes. Entonces comenzó una corriente a enseñar que no, que había que guardar toda la ley y que sin eso la gracia no servía. Entonces formó una confusión. Entonces se dice que Pablo hizo este escrito y que no puso su nombre, no lo puso, pero se cree que fue él quien lo hizo, dirigido a los cristianos, a fortalecerlos para que no volvieran atrás. Este escrito nos sirve a nosotros hoy como creyentes para fortalecernos, advertirnos, para que no volvamos atrás. Usted quiere terminar la carrera, ¿cierto? ¿Quiénes quieren ir al cielo? Bueno, para ir al cielo hay que perseverar hasta el fin. Sí. Usted no puede llegar a decir, mira, que yo fui bautizado en el año tal, pero no perseveré. Nada, no sirve. No sirve, no califica. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin. Ese es el caso de la vida espiritual. Dios nos la regala. Pero nosotros tenemos que perseverar. Hay que perseverar. Hay que terminarla. Hay que estar ahí. Entonces, por eso, esta advertencia que estábamos viendo aquí. Ese por lo tanto es precisamente porque antes de este versículo ha estado hablando de la grandeza, o sea, de la grandeza de la salvación. Estaba haciendo una comparación entre el capítulo 1, por ejemplo, hace una comparación entre los ángeles, el ministerio de los ángeles, pero dice, tenemos
algo mucho más grande. Y es que tenemos al Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. O sea, en el Nuevo Testamento tenemos cosas mucho más grandes. Allá en el Antiguo Testamento se creía que el ángel y que los ángeles y bueno, tal cosa. Inclusive los judíos creen en 4 ángeles. 4 ángeles, Gabriel, Miguel y otros 2 ángeles más que ellos creen. Todavía, por ejemplo, los musulmanes siguen creyendo, ellos tienen 2 ángeles, uno a la derecha y otro a la izquierda. Creen los orientales, los musulmanes. Los judíos tenían la creencia de 4 ángeles. Cuando ya Dios se manifestó en carne, ya el Señor nos dijo, les voy a mandar los ángeles. Dijo, yo estaré con vosotros. Por eso nosotros no rendimos culto a los ángeles. Porque ya que estén los ángeles aquí están. Pueden estar aquí. Pero ya el Señor nos ha prometido, yo estaré con vosotros. Y yo creo que Jesús es suficiente para estar con todos. Ustedes saben por qué es suficiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es Dios y es omnipresente y es omnisciente y tal. Así que no necesita mandar a nadie. Él está aquí y está en la iglesia de allí el 12 y está en la de allí y está en la de allá y está en todas partes. Cosa que no puede hacer el diablo. El diablo no es omnipresente. Ese, si quiere estar allá, le tengo que mandar uno que vaya y ponga cuidado lo que dicen allá. Por eso Dios es el Todopoderoso. Y por eso nosotros tenemos mucha confianza. Gloria a Dios. Entonces, estando ya Dios manifestado en carne, entonces, por eso por lo tanto. Por lo tanto. Porque lo que tenemos es más grande. Entonces, como dice, por lo tanto, ¿qué? ¿Usted tiene su Biblia ahí, cierto? Entonces le estaba explicando el por lo tanto, ¿no? ¿Por qué dice por lo tanto? Es necesario. ¿Qué quiere decir que sea necesario que nosotros seamos más diligentes? ¿Qué quiere decir eso? Búsquele el otro lado del asunto, porque a veces vemos un solo lado. El otro lado. Esto siempre tiene otro lado. Si nos está diciendo que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El por lo tanto nos dice que las cosas son más grandes. Pero lo que sigue nos dice que como son más grandes, somos más responsables. Eso es lo que está diciendo ahí. Los privilegios traen responsabilidades. A veces nosotros queremos que nos den cosas grandes, pero no queremos ser responsables. La salvación que Dios ha provisto es muy grande y vamos a seguirla viendo aquí. Y vamos a ver por qué es tan grande. Pero el hecho de que la salvación sea tan grande, así mismo es la responsabilidad. A tal punto que la Biblia dice que no tenemos excusa. Vamos a ver el otro versículo. Dice, porque si la palabra, dicha por medio de los ángeles, fue firme
y toda transgresión recibió, y desobediencia recibió justa retribución. Eso fue allá, ¿cierto? Ahora vea para nosotros, vea. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora vamos a buscar a ver por qué es tan grande. ¿Qué es lo que hace grande esta salvación? ¿Cómo escaparemos nosotros? Ya encontramos la responsabilidad, ¿cierto? Que la responsabilidad es, así que si usted estaba pensando escarriarse, no se escarríe. Porque la responsabilidad es grande, grande. Tenemos una salvación muy grande, pero tenemos una, díganlo, digan todos, responsabilidad muy grande. Usted no puede llegar allá delante de Dios que esto, no, Señor. Sí, que a veces uno no, que fue que la hermana, que fue que el hermano, que fue que el otro, que no. Usted sabe. Si yo sé, yo soy responsable. Entonces, ¿cómo escaparemos? ¿Creen que hay manera de escapar? Usted se puede escapar de nosotros y yo me puedo escapar de ustedes. Pero no me puedo escapar ni de Dios ni de mí mismo. Porque usted anda con usted. Y siempre va a encontrar algo que lo juzgue a usted. Es que la gente hace lo malo y se esconde. Pero eso malo que va con él lo juzga. Lo juzga y no tiene paz. Por eso de los que andan conforme al Espíritu dice, ahora pues, ¿qué? Ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque no tiene nada que lo juzgue. No tiene nada que lo juzgue. Usted anda bien, tranquilo, duerme bien, está contento, vive en paz con Dios, con la gente. ¿Por qué? Porque usted anda en el Espíritu. Y si anda en el Espíritu, ya la ley no lo juzga. No hay condenación. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora vamos a ver por qué la salvación es grande. Vea, aquí está. Número 1. Habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, por el Señor. Este evangelio es del Señor. El primer predicador de este evangelio, ¿cómo se llamó? Bueno. Entonces, esto no se lo inventó la iglesia pentecostal. Este evangelio es de Dios. El primero que lo anunció fue el Señor. Él fue el primero que lo anunció. ¿Quién lo anunció después? Los que lo oyeron. Los que lo oyeron. Confirmada por los que lo oyeron. Y sigamos al otro versículo. Vea. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿A ustedes les gustan los milagros? Eso nos hace más responsables. Eso es lo que está diciendo ahí. Que eso hace grande la salvación.
anunciada por el Señor, confirmada por los que la oyeron. ¿Y ahora qué? Testificada por el mismo Dios, por medio de señales. Cuando usted oye a alguien o usted habla en lenguas o alguien habla en lenguas en la iglesia o usted ve la manifestación del Espíritu Santo, todas las señales, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, todo esto hace que esta salvación es grande. Entonces eso hace que la responsabilidad también es grande. Uno no puede estar jugando con esto de la salvación. Uno no puede estar jugando a que me escondo y que esto, que voy, que no voy, que me escondo, que me aparto, que revuelvo, que tal. No puede estar jugando con esto, porque la responsabilidad es grande y es personal. El Señor no va a venir por la iglesia de Castilla, Él va a venir por usted. Él va a venir por cada uno. Si el Espíritu de Dios mora en la persona, sale al encuentro con Él. Si no, si tenía una vida religiosa, una vida de apariencia, no, ahí vendrá a reclamar la llave yo no sé a quién para abrir aquí, para volver a hacer culto. Porque los que iban aquí también se van. O sea, esto es bien serio. Después que el Señor venga no hay más culto. No hay más. Pero esta salvación es grande. Esta salvación es grande. Pero es una responsabilidad grande. Que hay que tomarla bien en serio. Porque por parte de Dios esto está definido. Parte de Dios está definido. Dios lo llamó a usted. Y Dios no revoca el llamamiento. Pero el que se queda es la persona. Y que Dios no se va, los que nos vamos somos nosotros. Dios no se va. Por eso el que regresa, ahí está Dios. Y Dios lo recibe. Si está vivo todavía y puede volver, y quiere volver y se reconcilia, Dios lo recibe. Pero si la persona no regresa, no es que Dios se fue. Dios está ahí, esperando. La Biblia dice que Dios es paciente. Si Dios fuera como nosotros, esto ya sería un caos. Pero Dios tiene misericordia, paciencia y espera. Pero llega el día, hermano, en que la persona, o la muerte o alguna cosa, le saca, pierde la oportunidad. Entonces, la responsabilidad es grande. Hemos visto entonces, dijimos al principio que esta es una advertencia sobre ¿qué? ¿Sobre qué? La ociosidad. La ociosidad. Entonces, la palabra de Dios nos insta a ¿qué? Ustedes vieron por ahí una palabra que había, que seamos ¿qué? Diligentes. A que con más diligencia. Cuando uno no es diligente es que puede ser negligente, perezoso. Entonces la Biblia nos insta a ser diligente. Quiere decir que usted el día que no tenga deseos de venir a culto, ese día es el día que necesita venir a culto. El día que usted tenga pereza de venir es el día que necesita venir.
El día que le dé pereza, diga, hoy necesito ir, tengo pereza. Sí, es el día que usted necesita venir. Entonces, no. Ahora voy a ser diligente y me voy. Ese es el ejercicio de la vida cristiana. Así es. Gloria a Dios. Vamos a poner aquí otros versículos de la misma escrito de los Hebreos, capítulo 3, verso 7. Ahí hay una lectura muy importante que comienza con esto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Y esta es una advertencia sobre la incredulidad. Una advertencia sobre la incredulidad. Vamos a seguir leyendo aquí para todos de cómo la persona puede endurecer el corazón. Endurecer el corazón. Dice, no endurezcáis vuestro corazón. Esto se lo está diciendo a creyentes. A creyentes. Esto está diciendo a creyentes. Y le recuerda la incredulidad de ellos, ¿dónde? En el desierto. Y todos conocemos la historia allá, ¿cierto? De lo que pasó. Sigamos. Donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años. Vea. Por eso es que yo le digo que nosotros como creyentes tenemos cosas más grandes. Dios en medio de Israel se manifestó siempre sus obras. Salmo 103 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y eran las obras que Dios hizo, milagros grandes. Pero el pueblo seguía con un corazón duro, endurecido. Entonces dice, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan pagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El pueblo de Israel nunca entró en el reposo, ni lo encontró, no lo alcanzó. Por eso Jesús vino a predicarles a ellos, los primeros oyentes de Dios, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, yo los haré descansar. Y el pueblo no alcanzó el reposo, no lo alcanzó. Y no lo alcanzó por la dureza del corazón. Y lo que está diciendo aquí la Biblia es precisamente que puede darse el caso. Puede darse el caso de que uno como creyente, una persona, pues, aún estando asistiendo y bautizado, no alcance el reposo. Eso es lo que está diciendo aquí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse. Ya aparece la palabra apartarse. Uno para apartarse de Dios no necesita irse del salón. Personas que pueden estar asistiendo y están apartados. Sí, porque a veces nosotros tenemos por apartados solamente los que se han ido, que no están aquí. Pero una persona, uno con un corazón duro aquí puede estar apartado. Seguimos. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que
se dice hoy. Entre tanto que se dice hoy. O sea, hay oportunidad para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Sigamos. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, esta es una advertencia sobre la incredulidad. ¿Sabe que la incredulidad puede ser voluntaria? Hay gente que no cree porque no se le ha enseñado. Pero hay gente que saben y son incrédulos. Entonces, estas advertencias que fueron para esos cristianos del primer siglo nos sirven a nosotros que vivimos en el siglo XXI. Entonces, advertencias. Entonces tenemos dos hasta ahora, ¿cierto? La ociosidad y la incredulidad. ¿Usted cree que es creyente? ¿Usted cree que Dios lo llamó? Ese es un fundamento importante, por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Muchas personas quizás se desalentaron y no volvieron a la iglesia porque de pronto no entendieron. Cuando se presentó en su vida alguna imperfección notable, alguna situación, entonces se desanimaron y no volvieron porque no pude, yo no puedo, mejor no vuelvo porque yo no puedo. Porque no tenía una convicción que Dios lo llamó. Pero usted tiene una convicción que Dios lo llamó, insista. Perseverar implica persistir. Usted sabe que es imperfecto, pero está aquí insistiendo. ¿Cierto? Aquí está persistiendo, perseverando y creyendo. Dios me llamó. Me llamó al camino de la perfección. No me voy a quedar ahí con todos los defectos que tengo. No me voy a quedar ahí. Pero para eso estamos aquí. Para crecer. Para que Dios perfeccione nuestra vida a través de su palabra. Gloria a Dios. Hay otro texto que es bonito y me gusta. Vamos a descubrir allí otra advertencia. Está también ahí en el capítulo 5, verso 11. Y vamos a mirar, si usted tiene su Biblia, ábrala y va mirando, una advertencia acerca de qué. Ahí en adelante, hay una advertencia acerca de los problemas que tenían los creyentes y él quiso advertirles acerca de eso. Porque él les dice, hombre, ustedes llevan tanto tiempo ya, y no era mucho tiempo, pero ellos tenían sus 8 años, 10 años de creyentes ellos. Y les dice, ustedes ya debieran ser maestros. Sigan leyendo y verá. Porque eran tardos para oír. Vea. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios.
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. ¿Cuál advertencia hay? ¿Sobre qué era la advertencia? Para que la coloque Juan Diego allá. Una advertencia acerca de, teniendo ya la lectura. ¿Qué había en ellos? Sí. Eran niños todavía, porque les habla de comida de niños, ¿cierto? Les habla de comida de niños, que tienen que volver otra vez a preparar el tetero. Mire, cuando a veces uno ve disgusto entre los hermanos, ¿cierto? Disgusto entre los hermanos. ¿Eso es producto de qué? Usted como niño no se acuerda de las peleas que usted hacía como niño con los demás niños, ¿cierto? Usted no se acuerda, pero sus papás sí se acuerdan. Lo veía. ¿Se acuerda que los niños son ególatras? Los niños hasta ciertos años, el niño tiene una egolatría que es propia del niño. Una egolatría, usted ha visto que pelean por el juguete y le quita el juguete al otro y tal, y a veces hasta los padres, si no saben, castigan a los niños por eso. No, los niños son así. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que no siga haciendo, que hay que madurar. Hay que madurar. ¿Recuerdan un versículo que vimos aquí en la predicación del jueves? Primera de Juan 3:17. Donde estaba hablando en el versículo anterior. Vea, 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Usted está dispuesto a poner su vida por el hermano? Silencio en el auditorio. ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Poner la vida por su hermano. No, a mí no me hablen de eso. No, pero investiguemos, averigüemos qué será poner la vida por el hermano, ¿cierto? ¿Qué será poner la vida por el hermano? Porque lo que hizo el Señor fue poner su vida por nosotros, eso fue lo que hizo el Señor. Entonces, lo que Él hizo, Él no lo exige. Dios no nos exige una cosa que no nos ha dado. Entonces Él nos exige que pongamos la vida por el hermano. Pero ayúdenme a pensar, ¿qué será poner la vida por el hermano? ¿Qué será poner la vida por el hermano? ¿Qué será sobrellevar las cargas los unos de los otros? ¿Qué será? Poner la vida, porque resulta que al pastor Dios también le da un ejemplo. Está en Juan 10:11, donde dice, el buen pastor dice, bueno, ¿usted cree que los pastores no tienen que tener paciencia? ¿Sí o no? ¿Usted cree que los pastores a veces, teniendo la razón, no la usan?
Eso es lo que está diciendo la Biblia aquí. Si su hermano lo ofendió a usted, usted tiene razón de caerle encima. Pero usted da su vida por él. Usted da su vida por él. Usted sufre por él. ¿Qué importa que alguien diga que usted era el que tenía la razón y resultó como el culpable? Pero usted dio la vida por él, con tal de que el otro no se muera. ¿Eso fue lo que hizo el Señor? ¿Usted cree que el Señor tenía... ¿Por qué Él dio la vida por nosotros? ¿Por qué? No había otra forma, no había otra forma. Si el Señor dice, bueno, yo me pongo a esperar que ustedes cambien de opinión, ahí estábamos, hermano. Ahí estábamos perdidos todos. Porque nosotros podíamos cambiar. Pero Él dio su vida por nosotros. Ahora sí, ¿está dispuesto a dar su vida por el hermano? Bueno, ya hay por ahí unos pocos amenes. Entonces, hermanos, eso de la niñez espiritual a la que está refiriendo Hebreos, tenemos que pensar eso. Si vamos a permanecer como niños o vamos a crecer. Esta es una manera que Dios dice las cosas y nos las dice para que nosotros las comprendamos. ¿Usted cree que es que a usted solamente lo ha ofendido a alguien? No, el mundo está lleno de eso. Pero aquí, hablando de nosotros como creyentes, la Biblia nos está diciendo, tenemos que estar, o sea, tenemos que madurar, tenemos que crecer. Y ustedes vieron la palabra, debiera ser ya maestro, en lugar de estar peleando como niños, estar como adulto, como un maestro, ya enseñándole a otro. Entonces, esta es una advertencia sobre la indiferencia al crecimiento, al servicio, al crecimiento. O sea, la persona se queda. Y ahí por ahí habla de las primeras lecciones. ¿Usted le gustaría volver a hacer primaria? Ir a kinder. Que usted llegara con un cuaderno y un borrador y un lápiz. Vengo a estudiar kinder. Es igual, hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí. O que usted llegara a su casa, prepáreme en el tetero. Ya no, ya le tienes frijoles, comida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que salir de esa niñez espiritual en la que vivimos todavía peleando por cualquier cosa y degustando y haciendo cosas. Vea cómo es la gracia de Dios. Dios es tierno para hablarnos. ¿Cierto? La ternura de la gracia de Dios. Y esa es una de las características de la gracia de Dios. Que Dios nos espera, nos enseña, nos repite la lección. Ya que los estudiantes se quejan de los profesores que no les repiten. ¿Cierto? No lo dijo sino una vez, 2 veces, no lo dijo otra vez. Y no capté, pero Dios no es así, Dios nos repite, vuelve y nos enseña. ¡Gloria a Dios! ¡Dele gloria a Dios! Entonces le pusimos ahí, indiferencia al crecimiento. Vamos a ver otro texto ahí, que hay otra, en el capítulo 10.
una advertencia. Capítulo 10, versos 26 al 39. Si usted está bautizado por ahí y ha estado con ganas de descarriarse, mejor reconcíliese con Dios. Porque esto es una responsabilidad muy grande y usted no tiene para dónde huir. No me diga que se va a esconder porque no hay dónde. No hay dónde esconderse. Por eso la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros? No hay forma. Aquí lo mejor es venir y meterse bajo el abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? Vea, esta es una advertencia seria. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero no se preocupe, vea lo que está diciendo. No hay más sacrificio, pero no está diciendo que no hay más arrepentimiento. Te puede arrepentir. Lo que está diciendo es que no hay otro Cristo para crucificar. Que tiene que ser con el mismo Cristo. Tiene que ser con Él. Que usted diga, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer este sacrificio, no hay otro sacrificio. Es con el mismo. Ya no queda más. O sea, si la persona peca, solo hay un Cristo que perdona. Solo hay uno. Eso es lo que está diciendo ahí. Solo hay uno. Y si no venimos a Él, de una vez está diciendo, no hay más que ofrecer. Dios no tiene nada más que ofrecer. La gente le puede ofrecer a usted por ahí una religión fácil, donde a usted le dice, no, venga aquí, que aquí usted puede vestir como quiera, usted aquí puede vivir como quiera, aquí nadie... Bueno, eso es una religión que le está ofreciendo eso. Pero aquí estamos frente a Dios. Y lo que Dios está diciendo es, no hay más que ofrecer. No hay otro Cristo que ofrecer. O nos reconciliamos con este, o no hay más. Gloria a Dios. Entonces, si pecaremos voluntariamente, ¿qué quiere decir voluntariamente? Que ya es una cosa que está en la voluntad. En la voluntad, no fue por ignorancia, sino que ya es voluntariamente que la persona consciente, sabiendo, lo realiza. Entonces, otra advertencia. La advertencia que está ahí también en el capítulo 10, en el 26 al 39. Vamos a leer eso. Advertencia sobre volver atrás o desviarse. Sigamos ahí con esos versículos. El 26, el 27. Vea lo que... Una horrenda expectación de juicio. Para comenzar uno a estar en un horno de fuego, no hay que morirse. Se puede comenzar, así como se puede comenzar a vivir la vida eterna desde aquí, se puede comenzar a vivir una horrenda expectación de juicio estando vivo. Se puede comenzar a vivir. Hay gente que vive en una vida desastrosa. Es un problema. Así que va a ser un problema aquí y va a ser un problema allá.
Lo bueno aquí es que uno reconcilia con Dios, la vida comienza a mejorar desde ahora. La vida cambia aquí, cambiamos, Dios nos recibe, cambiamos y la vida comenzamos a tener esa paz, a experimentar esa bendición de tener vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, una persona que tiene un juicio, hay un conflicto tremendo dentro de sí mismo. Hay personas que tienen conflictos espirituales con ellos mismos, se acusan, tienen remordimientos, se acusan a sí mismos, no tienen paz, están viviendo una vida. Eso por eso a veces eso repercute hacia los demás. Cuando ya la vida de uno esté llena de problemas espirituales, sociales, entonces eso repercute. Por eso es que a veces peleamos con el otro. Porque ya se sale. Y entonces ya dice, mi copa está rebosando. ¿Pero rebosando de qué? Mi copa está rebosando. Así que lístense pues los que viven conmigo, porque mi copa está rebosando. Entonces, esa situación la viven muchas personas y por eso el mundo está como está. Necesita usted, necesito yo, todos necesitamos que Dios more en nosotros, que viva en nosotros. Necesitamos tener esa paz. Miremos el otro versículo. Y aquí pone una comparación. El que viola la ley de Moisés por testimonio de otros testigos, muere irremisiblemente. Y luego viene una pregunta, del 29. Vea, terminamos con esta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Vea a todo a lo que se está enfrentando la persona. A lo que se está enfrentando la persona con el volverse atrás. Lo que la ley de Moisés tenía como retribución. Ahora, despreciar. Y comenzamos diciendo que la salvación es muy grande, pero que también tiene una responsabilidad muy grande. Mira, nosotros como creyentes debemos crecer y saber que a veces nosotros quedamos, o algunos quedan como en una vida religiosa. Cuando dicen, no, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y los hermanos en la iglesia oran por mí. Y aquí en la iglesia oramos, y oran los hermanos, y oramos todos. Pero hay una responsabilidad en esto de la salvación. Y una persona no se puede relajar a pensar que los demás, con la oración o esto y lo otro, lo van a salvar. La persona tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, porque se está enfrentando a Dios. Se está enfrentando a Dios. Entonces, ¿cuál es el pecado más grande que existe? A ver, miren ahí, lo que dice ahí. ¿Cuál es el pecado más grande? Ahí está, ahí está. Pisotear la sangre
del Hijo de Dios. Es que por eso la salvación Dios nos la ha regalado, y en esta dispensación Dios nos ha regalado la fe. Pero si nosotros endurecemos el corazón, el asunto se pone grave. Por eso el creyente tiene que ser creyente. Y tiene que responsabilizarse de su salvación y decir, voy a andar con Dios. Andar con Dios, donde yo esté, estoy con Dios. Porque lo primero que creí es quién es Dios. ¿Cierto? ¿Quién es Dios? Y Dios no es como el Dios que teníamos allá cuando éramos inconversos. Dios que se podía colgar en la pared. No, este Dios verdadero está en todo lugar, lo sabe todo, lo oye todo, lo ve todo. Entonces, estas advertencias que hemos visto hoy son muy importantes, prestarle atención. Prestar atención y tomar una decisión. Tomar una decisión. Si usted en este día usted quiere responsabilizarse de su salvación, hágalo. Hágalo. Tome una decisión y usted diga, no, Cristo viene por mí. Cristo viene por mí. Dígalo. ¿Cristo viene por el del lado? O él tiene que saber que viene por él. Cristo viene por mí. Eso es responsabilidad.